Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de que confiadamente nos acerquemos al trono de tu gracia para alcanzar de ti, Señor, todo lo que necesitamos. En este momento, guía, enseñanza, dirección, revelación de tu palabra, Señor. Queremos empaparnos en tus misterios, que tu palabra está llena de ellos, para que nosotros nos regocijemos al encontrar el propósito de cada cosa que en ella aparece. Porque cuando estudiamos aisladamente cada parte, vemos que cada una de ellas nos trae enseñanza, pero también nos trae oportunidades de madurar, de profundizar en nosotros mismos, en nuestro carácter. Y hoy no es la excepción, hoy vas a llevarnos también a comprender muchas cosas que ya hemos visto en tu palabra. Te pedimos esa revelación, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, desechamos todo prejuicio, todo conocimiento que se aparte o se enfrente a aquello que tú quieres que nosotros sepamos. Solo recibimos de ti la enseñanza, la instrucción, la dirección, la guía. Y por eso te alabamos, te entregamos este tiempo, invocamos la presencia de nuestro verdadero Maestro, el Espíritu Santo. Damos gracias a Jesús por su sacrificio y a ti por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a ver cómo unimos algunas partes de la Biblia que ya hemos estado estudiando en diversas ocasiones, en diversos estudios, a través de mucho tiempo. Y aquí vamos a recapitular con algunos aspectos que ya conocemos, que la mayoría de nosotros ya manejamos. Y empezamos hablando de que todo el ministerio que iba a ejercer el Señor Jesucristo, cada detalle de su vida ya se encuentra o se encontraba antes de su nacimiento en tipologías proféticas en la palabra, en cosas muy importantes. Por ejemplo, lo vemos en las fechas de las fiestas, que señalan los tiempos de Dios, en el estudio de los templos y del tabernáculo. Y así vemos que el calendario religioso de los hebreos se inició, y también para las generaciones posteriores se inicia con la Pascua, que era las tipologías proféticas de la muerte de Jesús. En ella se señala, como decimos nosotros, santo y seña. Dónde iba a ser, cómo iba a ser, a qué hora iba a ser, qué beneficios iba a traer, todo lo relacionado con el sacrificio de Jesús en la cruz. La revelación está al estudiar las tipologías proféticas de la Pascua. De igual manera que la Pascua señalaba su muerte, también Dios nos dejó en su palabra múltiples señales para descubrir su nacimiento. Esto ya lo hicimos en otra plática anterior, pero claro que al llegar a la conclusión de que el Señor Jesús nació en las fiestas de Sucot, pues decíamos, para nosotros los cristianos es intrascendente en qué fiesta o en qué momento, en qué día
el Señor Jesucristo nazca, pues nosotros todos los días celebramos su nacimiento y su sacrificio. Pero si nosotros superpusiéramos los templos que se mencionan en la palabra, el mobiliario y los elementos, los materiales que se encuentran en él, los tiempos de Dios que se manifiestan en sus fiestas de primavera y sus fiestas de verano, y abajo de todas esas coincidencias, porque tendríamos que irlos como formando columnas donde cada cosa corresponde a otra ya mencionada, y posteriormente a eso colocáramos cada detalle del ministerio y de la vida de Jesucristo, veríamos que encajan perfectamente. Hoy nos vamos a concentrar en una palabra que el Padre, Jehová de los ejércitos, declaró casi desde el inicio que él empezó a revelarse a su pueblo. Era difícil para las personas, y aún hoy lo es, entender por qué Jesús tendría que venir a morir en una cruz por nosotros. ¿Por qué el justo por los injustos? Y el justo precisamente el Hijo de Dios, el ser más perfecto, más amado, más agradable a los ojos del Padre. Ese tendría que ir al sacrificio. Y para muchas personas eso es algo que, por más que le busquen la cuadratura, no se la encuentran. Y tal vez lo que vamos a ver hoy nos ayude con la revelación del Espíritu a conocer por qué todo eso fue necesario. Y eso lo vemos en Éxodo 25, a través de todas las instrucciones que Dios empieza a dar allí para la construcción del tabernáculo. Pero cuando Él está dando instrucciones a Moisés de lo que tiene que hacer, de cómo hacerse de los materiales y luego cómo usarlos y en qué forma, y todas esas instrucciones precisas que le dio, le dijo en el versículo 8, y habitaré en medio de ellos. Siempre nuestra condición pecaminosa en yuxtaposición a la santidad de Dios siempre ha sido un asunto que no se puede dejar, que tiene que ser resuelto para que Dios pudiera cumplir el propósito de haber creado al hombre, como era en el tiempo perfecto cuando Adán se paseaba con Dios en el huerto y tenían compañerismo, se relacionaban directamente. Dios le hablaba, Adán lo entendía, Adán le hablaba con toda confianza a Dios, y era una relación perfecta. Y por causa de la desobediencia de Adán, esta relación se rompió. Y el anhelo de Dios de tener compañerismo con el hombre ya tenía un impedimento. Entonces, pero desde siempre la voluntad de Dios ha sido habitar en comunión con el hombre, y así lo hace saber en Éxodo 25:8. Entonces, a partir de ahí que da las instrucciones del tabernáculo, pues lo primero que se genera es el tabernáculo portátil, ¿sí? Posteriormente, cuando llegan y ya se asientan en la tierra prometida, el hombre tiene necesidad de continuar esa comunión con Dios.
y requiere de un templo, y entonces se levanta el templo de Salomón, que es el segundo tabernáculo de Dios, también conocido como el primer templo. Después viene la desobediencia del pueblo de Dios, la partición del reino, la cautividad, y posterior a todo eso se vuelve Dios a cumplir profecía que ya había dado acerca de que el pueblo regresaría a su lugar. Y entonces el rey de Persia autoriza que unos hijos de Dios, de los que habían sido sacados de Israel, regresaran, y también levanta sobre ellos a un dirigente que era Zorobabel. Este Zorobabel, regresando a todo lo que fue un reino poderoso, grandioso, en ese momento ya en ruinas, pues empieza a ver la necesidad de restaurar y restablecer ese templo de Salomón, y junto con el sacerdote, lo levanta para que vuelva el pueblo a tener un lugar a donde buscar la relación con Dios. Este templo de Zorobabel difícilmente nosotros lo conocemos o lo mencionamos, porque después de que lo reedifica Zorobabel de una manera pues muy, aunque con toda la capacidad que él tenía, pero pues queda un templo que ya no era la majestuosidad que tuvo el templo de Salomón. Tiempo después, el rey Herodes le hace una transformación y lo vuelve otra vez a un estado glorioso, y entonces normalmente nosotros lo conocemos como el segundo templo o el templo de Herodes. Eso se llevó a cabo durante todo el tiempo previo a la llegada de Jesucristo, porque el pueblo de Dios estaba consciente de que la voluntad de Dios era habitar en medio de su pueblo. Cuando se levantó el primer tabernáculo, el tabernáculo portátil, se comenta en Levíticos 9, 23 y 24, que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto. Esto fue cuando ya ese tabernáculo estuvo listo para que en él se empezara a llevar todo el sistema que Dios había enseñado, instruido al pueblo para poder restablecer la comunión con él. Lo que pues hoy nosotros hablaríamos como apertura o inauguración del templo, aunque pues, en aquellos tiempos no se llamaba así, se llamaba dedicación, la dedicación del templo. Entonces esto sucedió cuando el tabernáculo estuvo listo para el servicio y la presencia de Dios se manifestó con gran gloria y hacía saber al pueblo, a todo el pueblo que estaba presente y que lo presenció, lo testificó, lo conoció, tuvo evidencia de que la presencia de Dios se encontraba en ese lugar habitando en medio de ellos como se los había prometido. Después, esto también lo vimos cuando estudiamos un poquito más detenidamente el templo de Salomón, que en Segunda de Crónicas 7:1
dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esa fue en la apertura, en la dedicación del templo de Salomón, la manifestación que también todo el pueblo presenció de la presencia de Dios colocándose en ese lugar, en el templo de Salomón. Después, en el templo de Zorobabel, se dice que se hizo esa reedificación, restauración, y se inició el sistema otra vez sacrificial para la relación del pueblo con Dios, pero ahí no cayó fuego ni se llenó de la gloria de Dios en lo que fue su apertura, su inauguración o su dedicación. Y nosotros nos preguntamos por qué, qué pasó allí. Y más, porque esto aparece en Ageo 2:9, una profecía de Ageo sobre ese templo, el templo de Zorobabel, donde decía: la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Pero la realidad es que se inició el servicio en el templo de Zorobabel y no ocurrió que se hubiera manifestación de la presencia de Dios. Y entonces dice uno: ¿dónde voy a encontrar respuesta a esta pregunta? ¿Por qué no la hubo? Pues en el mismo libro de Ageo, un poco antes, en el 2:7, Dios mismo da la clave y dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa. Entonces quiere decir que hubo un momento después de ese templo de Salomón en que la gloria de Dios, su presencia, habitó con los hombres, como era siempre la voluntad del Padre. Y entonces nos remitimos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y pues aquí entendemos que está hablando de Jesucristo, de Jesús, en el momento en que, de ser el verbo creador que habitaba con el Padre en los cielos, se hace carne y viene a la tierra. Y entonces aquí el Evangelio de Juan nos da una declaración, una instrucción, una seña, una pista muy grande y específica cuando él dice: y habitó. La palabra que se tradujo para nuestras Biblias como habitó es la palabra eskenosen en el griego. Y esta palabra eskenosen significa sí habitar, pero habitar poniendo una tienda. Entonces aquí diríamos que aquel verbo fue hecho carne y puso su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En algunas otras versiones que no son la Reina Valera del 60 como nosotros usamos,
ese término habitó lo traducen como puso su tienda, por ese término de esquenosen. Otra versión también dice tabernaculizó, o sea, habitó, pero en un tabernáculo. Y entonces esto significa que en el tabernáculo se hacía una verdad, una manifestación, una actualización o un cumplimiento de la palabra donde decía que llamarían su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces vemos que Jesús, de los nombres que él recibe, es Emmanuel, Dios con nosotros, y la manifestación de su gloria hecha carne es un complemento a todas estas señales que Dios nos está dando a través de toda la Biblia. En Lucas 2:12 se nos dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y nosotros sabemos que cuando la Biblia menciona algo es porque debe de estar mencionado, porque tiene un propósito, tiene un objeto de aparecer ahí en la palabra de Dios. Y aquí vemos que claramente se dice que la señal es que ese Emmanuel, ese verbo hecho carne, va a ser identificado cuando lo vean en un pesebre. Y el pesebre es un mueble, un artefacto que sirve para alimentar a los animales cuando están guardados en un resguardo que recibía el nombre de cabaña, o también en el hebreo de suca, que suca es cabaña o tabernáculo en singular, que es la base por la que se celebra la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que son cabañas o tabernáculos en plural. Al encontrar a Jesús exactamente en una suca, él nos está dando un mensaje de que Jesús es la suca viviente con la gloria y la presencia de Dios habitando entre los hombres. De allí que la importancia de encontrar que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, que estaba instituida por Dios desde siglos antes de su nacimiento, para que se identificara que era la manera como Dios quería habitar en medio de los hombres, como desde un inicio lo hizo en el desierto, habitando en unas tiendas semejantes a las que el hombre habitaba. Por eso él no dijo: levántenme aquí un tabernáculo o una cueva, no sé, pudo haber dado muchas instrucciones. Sin embargo, él dio la instrucción de que se levantara el tabernáculo, el cual, al seguir el ministerio de Jesús, nos muestra que Jesús es el verdadero tabernáculo. Es el tabernáculo viviente, transportando la presencia de Dios y su gloria, habitando entre los hombres. Y eso fue en el momento de su nacimiento, pero hoy en día sabemos
que la presencia de Dios sigue morando en medio de los hombres y que Él ha dicho que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Así que Él ha escogido que ahora ese lugar de manifestación de su presencia y de su gloria sea cada uno de nosotros al momento en que lo invitamos y lo recibimos en nuestra vida, le entregamos nuestra vida y Él viene a ser morada, pero no cercana, al lado, en el centro, sino morada en el interior de nosotros. Y entonces ahora nosotros, por eso se nos dice que somos templos vivientes, así como Jesús fue una azúcar viviente en aquel tiempo cuando Él se manifestó en los tabernáculos, ahora viene a ser su habitación como fue siempre su voluntad íntima con el hombre, en nuestro interior, convirtiendo nosotros ahora en ese tabernáculo, en esa azúcar, en ese templo, llenos deberíamos de estar y manifestarlo como siempre se manifestó la presencia y la gloria de Dios en nosotros. Este tema, como siempre les digo, no está agotado. Después de que esto sucede en la fecha de los tabernáculos, si seguimos uniendo las piezas del rompecabezas, encontramos otras cosas importantes que Dios quiere revelarnos y que si es posible lo haremos posteriormente, pero de momento yo creo que el saber que desde un principio Dios tenía ese plan perfecto que costó carísimo la vida de su perfecto Hijo, de su unigénito, para que nosotros pudiéramos ser receptáculos de su presencia y de su gloria, nos hace, como siempre al final de estas pláticas, confrontarnos o enfrentarnos a esa responsabilidad que tenemos, que no es tan dura porque conocemos la escritura que dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, y que Él es el que culmina y lleva a cabo toda la obra, solamente que nosotros estemos conscientes y no se lo impidamos. Vamos a despedirnos. Padre, Padre hermoso, Padre sabio, Padre poderoso, más que nada amoroso, porque a través de este escudriñar tu palabra, nosotros vemos, como lo dice Isaías o Jeremías, que cada uno de nosotros tú lo has conocido desde antes de que la creación se iniciara. Tú nos has tenido en tu mente y, más hermoso todavía, en tu corazón, y aún conociéndonos como nosotros somos torpes, difíciles de entender, duros de entendimiento, obcecados, necios, egoístas, tantas cosas que son un obstáculo y una dificultad para la manifestación plena de tu presencia y de tu gloria. Aún así, tú nunca te apartaste de tu plan perfecto y de tu voluntad hasta cumplirla y venir a ser morada dentro de nosotros. Eso nos obliga, Señor, a agradecerte por siempre, cada minuto, a reconocerte, a darte honra, gloria y alabanza ahora, en todo tiempo y en todo lugar, como te damos gracias
amado Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.